Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Fierro González. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Salud ESISA en Tecnología de Regencia de Farmacia. Hoy le hablaré de la historia de los medicamentos, el desarrollo y antecedente de las farmacias y el principio de la regencia. La historia de los medicamentos hace parte del devenir del hombre y desde siempre el ser humano se enferma, sufre y muere. Los nómadas y los agrícolas buscaron soluciones para curar las enfermedades de sus tribus, donde los brujos y chamanes se hicieron muy importantes por las pócimas que preparaban. Curar era una fuente de autoridad, entonces por eso los brujos y curanderos eran los conocedores de los remedios con los que sanaban toda clase de enfermedades, haciendo uso de las plantas, raíces, la corteza del sauce, donde extraían la sustancia que utilizaban para bajar la fiebre y que en la actualidad se conoce como el ácido acetil salicílico, más conocido como la aspirina. Manejaban cebolla, apio, ajo, donde surgieron esas mezclas de laxantes y de purgantes, entre otras. Las enfermedades tratan de tiempos prehistóricos, donde ya se evidenciaba una serie de traumas causadas por la guerra, por accidentes, donde empezaron a desarrollar cirugías con las herramientas de la época. No está de más decir que en la historia precolombina se empezaron a usar en los enfermos los hongos alucinógenos. Los transformaban, pero curaban sus males. Ya para la época del siglo XIV y del siglo XVI, vemos cómo apareció la peste negra inundando al mundo y que acabó con la tercera parte de la población. Descubriéndose para esa misma época la circulación de la sangre, apareció la sífilis como enfermedad, siendo fundamental para que hoy en día se hayan creado productos de vital importancia para los seres humanos. También reconocemos que en el siglo XVII y en el siglo XVIII se destaca la observación de los glóbulos rojos mediante microscopio y también se descubrió los microorganismos y bacterias pues que desde siempre han existido, y adicional a eso el nacimiento de la histología, que es el estudio de los tejidos. A medida que avanza la investigación, ha impactado en la mente de los científicos que buscan una mejoría para preservar la vida de los seres humanos, así como empezaron a hacer estudios en animales para después ser empleados en los seres humanos. Esto porque a raíz de que producían medicamentos y cuando los humanos los consumían, pues les producía la muerte. Entonces empezaron a usar estos medicamentos en animales primero, para posteriormente que fueran utilizados para curar enfermedades en los seres humanos. De allí, entonces, se interesaron por la toxicología, por la genética y la farmacología. Cuando en el 2013 se dio a conocer el mapa del genoma humano, las casas farmacéuticas se interesaron por los biofármacos, que son medicamentos de bajo impacto secundario en el ser humano, pero que tienen un costo muy elevado. Hay un país que es pionero, es Cuba, y estos biofármacos son las mismas vacunas. Entonces, siguiendo la línea del tiempo, vemos cómo en Egipto se elaboró la moral médica egipcia, donde los médicos se especializaban en diferentes enfermedades, no en una sola. Entonces había médicos para los ojos, para los dientes, para la cabeza. Y a comparación de Asiria y Babilonia, que ellos decían, según Charlon en 1865, decía que los enfermos se consideraban poseídos por demonios. Entonces empezaban a tratar al enfermo para poder sacar sus demonios, a utilizar medicina amarga para expulsarlos. Posteriormente en Israel, más o menos para los años 1209 a.C. a 37 años antes de Cristo, sus creencias eran en un solo Dios, en Yahvé, donde decían que ellos tenían que aceptar sus enfermedades por algún pecado que hubieran cometido, y antes de recibir cualquier medicamento, entonces debían cambiar sus hábitos alimenticios y su higiene. Vemos también como en China
fueron los pioneros en crear farmacias preparando infusiones, decocciones, píldoras, y tuvieron su propia farmacopea. Sobresalieron los medicamentos de origen animal, donde de ellos utilizaban las placentas, donde utilizaban la orina, materia fecal, esperma, etc. Y de los vegetales usaban la parte superior para curar las enfermedades en las extremidades superiores y la parte inferior de las plantas para curar las extremidades inferiores. En la India vemos que para el año 200 a.C. y 1200 después de Cristo, según López Espinosa en el 2000, crearon los tratados de medicina más antiguos, como fueron los Ayurvedas, que donde decían que los médicos no eran brujos, sino sabios facultativos. Entonces usaban plantas medicinales como el ajo, el jengibre, y minerales como el bórax y el alumbre, que aún se conoce. El bórax es muy antiguo, y el alumbre. También en el tratamiento de las enfermedades, pues usaban raíces, flores, madera, savia, corteza, resina extraída de vegetales como el maíz, usaban el tabaco, la quinoa, el cacahuate, usaban insectos, sapos, entre otros. Para esa época empezaron a salir farmacias y fórmulas magistrales, donde las primeras manufacturas caseras explotaron en la creación de jarabes, y se creó una incipiente industria nacional con técnicas rudimentarias francesas y alemanas para fabricar medicamentos. De allí surgieron los laboratorios Uribe Ángel, Gómez Plata, laboratorios JGB, Roman, entre otros. También en laboratorios alemanes surgieron el Boehringer, el Bayer, más conocido en la industria, el Schering alemana, y para esas empresas, para esos laboratorios, también se crearon empresas americanas que eran como el contrapeso. Entonces, estas entraban a competir en la fabricación de estos medicamentos antes de la guerra, o con fechas posteriores. Entonces tenemos a Sindix Rose y tenemos a Abbott y el Parker Davis. Estos laboratorios eran como en su época los que fabricaban estos medicamentos. Entonces, para hablarles un poquito de cómo se creó la regencia en farmacia, entonces vemos que en la década de los 60 incursionó en la industria farmacéutica los químicos farmacéuticos. Estos eran muy pocos en esa fecha para las demandas de establecimientos farmacéuticos en creciente. Por ello, el 7 de junio de 1967 se materializó el objeto de formar profesionales aptos para la orientación de farmacias y droguerías, para la dispensación de medicamentos al público, y para ello se creó la carrera intermedia universitaria de regencia en farmacia con una duración de 5 meses, con el fin de dar información, con el fin de distribuir y vender productos farmacéuticos, con el fin de vigilancia de los establecimientos y la conservación de la salud pública. Vemos también que, de acuerdo con la ley 485 de 1998, se describen las funciones que desempeña un regente en farmacia. Podemos decir que puede dirigir los establecimientos minoristas y mayoristas prestadores del servicio de salud, bien sea ambulatoria o hospitalaria. Dar apoyo bajo la dirección del químico farmacéutico al desarrollo de las actividades del sistema de suministro de medicamentos y demás insumos de segundo y tercer nivel. Se puede desempeñar como docente de capacitación formal dentro de su especialidad, y a las labores orientadas a la promoción y uso racional de los medicamentos. Puede también participar en actividades de mercadeo y de venta de productos farmacéuticos. Espero también que a ustedes les haya quedado claro un poquito pues de lo que es la historia de los medicamentos, el desarrollo de las farmacias y el principio de la regencia de farmacia. Muchas gracias.